que por cierto la publicó Monseñor José Ignacio Munilla, y dice así: he conocido a muchas personas que se han arrepentido por haber abortado, pero nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de no haberlo hecho. Padre, y es que ahora se Así vende es. el aborto, se vende el aborto y se pretende normalizar, y se vende diciendo que es una salida fácil, y de ninguna manera es fácil para nadie, muchísimo menos para esa vida inocente que se Claro. sacrifica. Y hay secuelas graves, psicológicas y espirituales en esa mamá, que no deja de ser mamá, Sí. simplemente es madre de un bebé que ha muerto, que ha desaparecido de su vientre. Pero, padre, yo quería un comentario al respecto de esta frase. Un comentario mío. A ver, yo esto lo puedo explicar con una cosa que me pasó a mí hace años. Mirad, estaba yo de seminario, yo soy sacerdote hace pocos años, 8 años, y estaba de seminarista hace 10, y me hice un esguince y aparecí en un bar. Con el escándalo de la pierna escayolada, las muletas y demás. Y pedí un helado, un café, me quedé sentado y cuando ya todo el mundo desapareció en el bar, hubo un momento en que la mujer que estaba al otro lado de la barra estaba sola en el bar y yo pues en la mesa. Me preguntó qué me pasaba, bueno, pues le dije que era seminarista y al verme que pertenecía al ámbito de la iglesia, me hizo una pregunta que en el fondo era ella, aunque no se atrevió a directamente decirlo, ¿no? Y me dijo, oye, yo conozco a una chica que, que tuvo un aborto de jovencita y, y ahora cuando ha sido mayor, pues ha sido mamá y ha entrado en depresión porque se está acordando del aborto que hizo con 16, 18 años, ¿no? Y me decía que estaba yendo al psicólogo, su amiga, que yo creo que no era su amiga, yo creo que era ella, ¿no? Y entonces se quedó ahí, ¿no? Entonces yo le expliqué pues, que lo que tenía era un tema de que no se estaba perdonando a sí mismo el pecado que había cometido, ¿no? Esta persona me dijo que no era creyente, yo le dije, bueno, pero va a un psicólogo, ¿no? Le animé a que fuera un sacerdote, que al fin y al cabo son gratis, le dije, ¿no? Y se rió, porque efectivamente estaba pagando dinero por un psicólogo, ¿no? Y le expliqué que lo que había ahí era un problema pues de lo que los médicos llaman shock de estrés postraumático, es decir, es una cosa muy conocida que todas las mujeres que han abortado tienen ahí algo dentro que no consiguen. A mí en el sacramento de la confesión se me acercan mujeres y aunque hayan recibido la absolución 10 y 100 veces, hay una herida psicológica muy grande de que no se sienten perdonadas. Y es porque el trauma psicológico que genera es altísimo, ¿no? Yo me acuerdo, eso por un lado, ¿no? O sea, es real, está médicamente estudiado. Incluso en la iglesia hay un proyecto que nació en Estados Unidos y se está extendiendo en toda Europa, que es el proyecto Raquel, que es pues en alusión a Raquel en el Antiguo Testamento, que llora a sus hijos, ¿no? En Ramá. Y, y, es la misma iglesia que abraza a esas madres que tienen esas heridas psicológicas, ¿no? Es un hecho objetivo que todos los médicos lo conocen, pero también es un hecho objetivo que se silencia. Yo me acuerdo que a los 6 meses me entrevistaron en una radio para hablar con mi realidad de seminarista y demás, con otros seminaristas, y cuando empezamos la entrevista, al preguntarme muchas cosas, pues yo el tema lo derivé a este tema, y pues explicando pues, que hay mucha gente que está herida en muchas cosas, ¿no? En su interior, y puse como ejemplo el tema del aborto y de las madres que abortan y el dolor profundo que queda luego cuando se dan cuenta de lo que han hecho, y que está muy bien explicado en el testimonio de María, ¿no? Y me llamó mucho la atención que al otro lado de la pantalla, como ahora os veo a vosotros, pues ahí había un cristal de estos de radio que es el controlador con los cascos. Yo me di cuenta que al darse cuenta él que el tema estaba yendo a algo que no querían hablar, el hombre empezó a hacer así, cortar, cortar por detrás, y me cortaron, ¿no? Literalmente. Y es una realidad que en los medios de comunicación se silencia el hecho de los miles y miles de mujeres que después del aborto tienen... Las secuelas pueden ser mil, ¿no? María cuenta varias, dice que se le caía el pelo, que tenía asco, que corría 120 kilómetros por eso, porque no... Pues
pues porque no se sentía bien, ¿no? Y es real. O sea, cuando tú has tenido en brazos a un niño, es imposible que no te acuerdas de lo que hiciste, ¿no? Es verdad que en el momento en que van a abortar se les engaña, se les narcotiza la conciencia, todo muy rápido para que no vean nada, que no es nada. Pero si alguien tiene dudas o quiere... A mí cuando me entran a debatir estos temas digo, yo no voy a debatir, mirar las fotos. Te metes en internet, ves fotos de bebés abortados y de 6, 8, 9, 10, 12 semanas, lo que queráis, y juzgar vosotros mismos si es un coágulo o si tiene manos formadas, piececitos, etcétera, ¿no? Es el que quiera verlo, lo ve, ¿no? Y esas fotos y esos testimonios se silencian adrede, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado, Bailey. Sí, padre, muchas gracias. Y usted ha dicho una palabra clave, se quiere silenciar. Y de hecho, si nosotros ponemos imágenes de aborto, hay muchas que se censuran porque no, es un tema espinoso. O sea, no quieren que la mujer vea y sepa de que lo que van a sacar de su vientre es un bebé. Claro. Sino que, por ejemplo, hay una película que vi gratis en YouTube, por si alguien la quiere buscar. En ese momento estaba gratis, no sé ahora. Se llama Unplanned, Sin Planificar, de Eduardo Verástegui. De la historia real de Abby Johnson, de una mujer que trabajó en una de las clínicas de aborto más grandes de Estados Unidos, etc. Y dice que ella inconscientemente, o sea, ella se había tragado la mentira de que eran coágulos de sangre, y era lo que le decía a las mujeres, eso lo vi en la película. No, que no pasa nada, lo que te vamos a extraer son coágulos de sangre, o sea, o células, o qué sé yo. Entonces, verdaderamente se quiere silenciar para que esto se normalice, cuando no es normal, pero ni en los animales, que una mamá acabe con la vida de su propio hijo. Entonces, para eso estamos aquí, para desenmascarar todas estas mentiras, en realidad. Y bueno, Tania, otra pregunta, por favor. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que en algún momento pues han sentido el deseo de suicidarse o han tenido la idea? Sí. A ver, el tema del suicidio, ¿cómo explicarlo? es que no se le puede, lo que hay que hacer es acompañar, ¿no? Acompañar. Cuando María cuenta su propio testimonio de lo que sentía ella, claro, yo nunca he sentido suicidarme, ¿no? Y entonces yo no soy el más adecuado para conseguir. Cuando María da el testimonio, muchas veces, pues mucha gente joven que ha sentido el suicidio, ¿no? El que susurra, yo me doy cuenta en los testimonios que mucha gente se acerca a ella a darle un abrazo y así en silencio le dice, ¿no? Me he querido cortar los brazos y tiene que ver con el dolor que hay profundo en el alma, que lo describe muy bien ella en los vídeos, ¿no? El dolor que ella sentía, ¿no? Que tiene que ver directamente con el demonio. Claro, alguien puede decir, bueno, pues es que el demonio no se le ve, pero se le oye. Todas las personas que han caído en esa desesperación oyen cómo se les susurran palabras de no tienes salida, eres mala, nadie te quiere. Es decir, primero el demonio te lleva a hacer un camino errado, que da igual el que sea, las drogas, el aborto, una vida de desenfreno, una vida de precipicio. Y primero te pone una venda y cuando ya estás en el precipicio, pues te susurra al oído todo lo malo que has hecho, ¿no? María sí que me dice que cuando oye hablar a esos jóvenes que sienten que se querían suicidar, ¿no? Que es el mismo esquema, es decir, hay alguien que susurra, hay alguien que mete un pensamiento obsesivo en tu mente, ¿no? Pues eres mala o no tienes perdón o la vida no tiene sentido o lo que sea, ¿no? Esa angustia. Y María, bueno, esto es la vida de la Iglesia, ¿no? Lo que plantea, lo que ella experimentó ante esa realidad fue la misericordia de Dios, es decir, un encuentro real con Dios, ¿no? Cristo sale al encuentro y si te dejas abrazar por él, te rescata, ¿no? Al final todo es perdonable, Dios
Dios os quiere, ¿no? Y eso es lo que yo le diría a un joven, Dios te ama, ¿no? Yo antes de ser sacerdote, también los chicos somos más ñoños, ¿no? Nos cuesta más sosos, duros, ¿no? Nos cuesta transmitir emociones, a mí por lo menos. Pero siendo sacerdote he descubierto que la gente necesita oír que Jesús te ama, ¿no? Que te quiere, que no estás sola, ¿no? Y es eso, ¿no? A ver, ¿había por ahí alguna pregunta que he visto? Sí, muchas gracias, padre. Henry, tienes la palabra. Que hable, sí. Muy bien, referente con eso A ver si le oigo. referente con eso de suicidarse, me gustaría dar un aporte con algo que ha pasado. Yo trabajo con muchachos con problemas de conducta. Ajá. Cada uno de ellos presenta distintas maneras, distintos comportamientos. Y como decía usted, ¿qué podemos hacer? Simplemente observar y guiar. Hace poco se me acercaba uno de ellos de 15 años que me decía, Fray, he planeado quitarme la vida 241 veces. Entonces, uno, ¿qué alternativa da cuando a escuchar algo así? Es fuerte. Al decir, es que mi mamá y mi papá me han abandonado, es fuerte. Pero usted lo ha remarcado muy bien. Creo que el acompañar, el dar palabras de ánimo y el acercarle y darle a conocer a Jesús desde el testimonio de amor, desde la cercanía, desde la alegría, eso también cambia y tiene grandes fundamentos en el muchacho porque se siente valorado, se siente atraído, se siente que importa, se siente alguien en la sociedad. Y de eso se trata. Y de eso se trata, de esas personas que quizás muchas veces les han quitado la dignidad. Entonces, devolverles esa dignidad es todo un desafío, pero desde el acompañamiento, desde la observación y desde la pedagogía del amor. Creo que eso también para mí es muy esencial. Mirad, a ver, veis que muevo el dedo porque estoy intentando ver las caras, pero no os veo. Algunos sí, pero otros no. Me gustaría veros las caras y decíroslo uno a uno, ¿no? A los ojos, pero bueno, las comunicaciones tienen esa limitación. Mira, yo antes de ser sacerdote, hace 8 años, he dado 20 años clases en colegios, ¿no? Y por eso necesito veros los ojos, ¿no? De los chavales. Y yo dejé de ser profesor y me hice sacerdote por eso. Es decir, porque descubrí que en el aula hay heridas que tenéis los jóvenes, ¿Cómo que son esos números que no... que... Hay heridas que tenéis los jóvenes que no se pueden sanar desde el aula, como profesor. Yo puedo decir muchas cosas con la cabeza, ¿no? O con las palabras, o con los gestos, con el cariño. Pero me acuerdo de una vez un chaval desconsolado porque tenía problemas, ¿no? Y me dijo, pero le dije, pues reza un Padre Nuestro. Y él me dijo, pero ¿cómo voy a rezar un Padre Nuestro si la única imagen de padre que tengo es 2 puntos? Y empecé a decir una serie de barbaridades que no voy a repetir, porque efectivamente le había abandonado a su madre, porque había visto de todo, ¿no? Y entonces descubrí que los jóvenes están rotos, pero están rotos porque lo que está roto es la familia. Aquí el problema no es el aborto, el problema es un problema de una magnitud mucho más grande. Y es que la familia está destruida y todo lo que ha ocurrido en estos 30 años, que los jóvenes lo estudiáis por los libros, pero la gente de mi edad, que ya tiene 50 años, hemos visto cómo se ha cambiado la sociedad completamente, por lo menos en España. Y en América pues va camino de lo mismo, porque como por desgracia pues Latinoamérica imita a Europa y a Estados Unidos y creemos que eso es la modernidad y es mentira, pues los europeos hace 30 años imitamos a los americanos y estaba bien visto el divorcio. Y los americanos hace 20 años, los estadounidenses, pues tenían tasas de divorcio del 6%, del 60%. Ahora tienen de 80%. Y en Europa pues empezamos a imitarles porque eso era moderno, ser moderno. Y ahora en Europa pues 600, 700 de cada 1000 alumnos míos crecen en una estabilidad emocional inestable. Porque no hay mamá, porque no hay papá, porque hay 2 mamás, porque hay 2 papás, o sea, es un lío, ¿no? Emocionalmente. Y los adultos silbamos, como que no pase nada, ¿no? Cuando sale el tema.
pero el joven, que sois muchos de vosotros que me estáis oyendo, pues lloráis en la orfandad de vuestra habitación. Yo me acuerdo que una vez me enfrenté al obispo y a todos los curas que había en mi diócesis, ¿no? Porque estaban hablando de pobreza. Y yo levanté la mano y me dejaron hablar. Y les dije, vamos a ver, estamos hablando de la pobreza material, del que no tiene trabajo, del que no tiene dinero, pero de las 500 parroquias que hay en mi provincia, apenas 5 parroquias trabajan con jóvenes. Y no hay mayor pobreza que ser huérfano. Y es verdad que la gente de mi generación ha crecido con padres o con un hogar más o menos estable, ¿no? Y la única manera de sanar esas heridas es tener un encuentro profundo con papá Dios. Dios que te ama, ¿no? Dios papá. Dios que te perdona, Dios que te abraza, Dios que te sostiene, ¿no? Que te da seguridad. Y la experiencia de una madre, la Virgen María, ¿no? Y eso es la única cosa que puede sanar esas heridas, ¿no? El aborto, pues no es más que una consecuencia indirecta de haber destruido la familia, de no tener un amor incondicional. Entre parejas se desean, pero no se aman. Se cierra la vida porque se usan para el placer, pero no se ve a los hijos como el fruto natural del amor, de la adoración a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Pero la herida profunda es, efectivamente, de los jóvenes es que los papás no se quieren, ¿no? Si los papás no se quieren, pues al final creo que el amor no existe. El amor es mentira porque el amor en mis papás ha sido mentira. Pues y Satanás susurra, el amor no existe, ¿ves? Lo que pasa con tus papás. Y sí que existe, porque hay un Dios que te ama incondicionalmente, hay un Jesús que te ama incondicionalmente, que está dispuesto a dejarse morir en la cruz cada vez que peco. Él está dispuesto a abrazarme, a volver si yo vengo compungido. Y hay un espíritu de Dios, un amor de Dios que me quiere transformar y hacer una criatura nueva, ¿no? Como mamá y papá cuando éramos pequeños, ¿no? Y eso sí que es real. Y los que no han tenido esa realidad material porque han crecido en esas familias emocionalmente inestables, tienen a la Iglesia, tienen a Dios y tienen a la Virgen María. Y si os agarráis ahí, ellos, papá Dios y la Virgen María y Jesucristo pueden sanar todas las heridas, ¿no? Que es la misma herida que la del aborto. Cuando María habla su realidad, ella y Abby Johnson, ¿no? En Unplanet, una persona que en Unplanet, Abby Johnson no sé cuántos, se puso a contar y salían 100.000 abortos, porque era la directora de un montón de clínicas. María dice que cada 7 minutos hay un aborto en la clínica. Es tan fácil como hacer cálculos. Durante 6 horas laborales, cada 7 minutos, 4 días a la semana, por 4 semanas, por 4 te sale una cantidad de, no sé, 1.000 abortos anuales. O sea, has estado trabajando 3 años, 3.000, 4.000. Cuando tú te das cuenta de que son asesinatos, que lo que te susurra Satanás es suicídate. Que es lo que le pasaba a los que estuvieron en los holocaustos nazis también, que se ahorcaron, porque luego te llega la realidad y dices, qué barbaridad he hecho. Pues Dios te quiere abrazar, te quiere, no seas Judas, no te ahorques. Y lo mismo pasa con los niños y los papás que están rotos, ¿no? Dios, te has podido meter el dolor que tienes tan profundo, lo tapas pues con drogas, lo tapas con sexo, con pornografía. María decía, yo tapaba el asco que tenía por eso que había hecho corriendo carreras de 100 kilómetros, luego de 150. Cortadme cuando queráis, que si no yo me enrollo, ¿eh? Yo la leo, dice. No, Vale. no, padre, tranquilo. Yo prefiero que de vez en cuando me cortéis y así interactuamos, ¿vale? Vale. Padre, usted mencionó la palabra misericordia. También actualmente en la sociedad, algunos movimientos, por así decirlo, venden la imagen de que la iglesia juzga, de que la iglesia se sienta en su trono a juzgar, a machacar la conciencia de las mujeres que han acudido al aborto. Y hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II que se llama Evangelium Vitae, que yo invito a todos los jóvenes a que la lean.
Y en el punto número 99, precisamente él se refiere a las mujeres que han acudido al aborto. Y dice, el Padre de la Misericordia les espera para ofrecerles su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Entonces, nada más lejos de la verdad de que la iglesia es la que juzga, la que condena. No, la iglesia llama a ver tu vida a la luz de la verdad, a reconocer que es un pecado, pero también te da la esperanza y la misericordia, que de hecho dice la novena de la Divina Misericordia. Mi misericordia es tan grande que es incomprensible para el intelecto humano y angélico incluso. Entonces, Padre, le quería preguntar sobre la misericordia de Dios. Vale. Juicio y misericordia son dos palabras que son el campo de batalla de nuestros corazones y en el que Satanás también quiere manipular ambos conceptos. Porque todos los jueves en vísperas los sacerdotes y los religiosos rezamos en el oficio de lecturas una frase, una oración que dice: Satanás es el acusador de nuestros hermanos. El único que juzga en la creación es el demonio. Te juzga a ti a través de tu conciencia cada vez que haces algo mal. Nos está constantemente acusando de nuestros pecados. En el cielo solo se dicen cosas bonitas de ti. Dios no juzga. Pero claro, si vamos a los extremos hay que buscar el equilibrio, porque sí que hay juicio. Alguien podría decir, como Dios no juzga, pues no hay infierno, ¿no? Y entonces me puedo acabar inventando una religión en la que yo soy más misericordioso que Dios. Mira, Dios, yo soy más misericordioso que Dios porque yo quito el infierno, ¿no? Eso es Satanás. Satanás es decir, yo soy Dios y soy más bueno que Dios. Porque mira, Dios es malo porque ha montado un infierno. Y entonces yo, que soy Satanás, acuso a Dios, le estoy acusando con el dedo de que es malo, ¿no? Esa es la gran mentira. Entonces, ¿dónde encontrar la falacia? Porque ahí hay una trampa, es como los juegos de magia, el trilero, que dices, ¿dónde está la bolita, no? Pues en la verdad. La verdad os hará libres. La verdad es que si yo soy adicto a la pornografía y estoy atado al sexo, pues es un hecho, no es un juicio, es un hecho. Si yo me gasto el sueldo y el dinero del trabajo en máquinas o en lotería y a mi mujer no le llevo el dinero porque me lo he gastado jugando, pues eso es un hecho, no es un juicio. Y los hechos tienen consecuencias. Si yo he asesinado, porque he sido doctor, porque he sido enfermera, he asesinado 3... Eso deja secuelas. Las secuelas son estrés postraumático, infelicidad profunda, desasosiego, no estar a gusto, no ser feliz, no tener paz. Una persona que hace el mal cuando ya hace cosas gordas, es imposible que duerma tranquilo. Es imposible. No es un juicio, es un hecho real. Y entonces, ¿cómo se cura ese hecho? Pues aceptando la verdad. A veces hay personas en la cárcel que son más felices, han encontrado a Jesucristo personas en la cárcel que gente que estamos fuera. Pues porque no son muchos, pero a veces llega alguien dentro y dice, es el crucificado que estaba a lo de Jesús, dice, pero tú déjale de insultar, que tú y yo pues somos ladrones y nos han pillado, ¿no? Y ese ladrón murió con paz porque reconoció su pecado. Entonces, el sacramento de la confesión y de la misericordia es el único juicio del universo y juicios humanos en el que para que quedes absuelto necesitas reconocer que eres pecador. Sí, he asesinado, he robado, he mentido, he hecho esto, me dejo llevar por las drogas, tengo esas cadenas. Señor, perdóname. Esposa, perdóname. Hijos, perdonarme, soy alcohólico. Feligreses, perdonarme, he hecho esto mal, ¿no? Cuando uno pide perdón y se pone de rodillas,
tu dignidad se eleva, porque es Cristo el que con su misericordia te eleva. Y vuelves a recuperar la dignidad, porque vuelves a estar en la verdad. Por eso decía que hay gente en la cárcel que en una conversión profunda es capaz de vivir con paz, porque se ha reconciliado consigo mismo, con su historia. Lo contrario es el orgullo, la soberbia, el decir Satanás es eso, yo no he hecho esto, yo no soy malo, ¿no? Yo no he hecho esto. Y entonces me voy al infierno porque el infierno me lo invento yo, me quedo yo en mí conmigo. El infierno es un juicio que yo me hago, o sea, es decir, yo no acepto la ley moral, no acepto la ley moral porque no quiero aceptarla. Y entonces como del árbol del bien y del mal. Los 10 mandamientos, lo que está bien y está mal, lo digo yo. Yo ahora tengo 2 sexos y mañana soy bisexual. Y un poquito más tarde, pues, hago tríos y empiezo a decir bobadas. Y porque la ley moral la pongo yo. Eso es Satanás, ¿no? Y para eso hay que eliminar el concepto de ley, porque la ley la monto yo. Entonces no es un tema de juicios, es un tema de verdad y de hechos, ¿no? Muy bien, padre, gracias. Me han preguntado que si María estará con nosotros. Al inicio de la reunión aclaramos que tuvo dificultades, un motivo personal y no podrá estar. Pero el padre Javier es su director espiritual, que conoce muy bien su testimonio y por eso está con nosotros hoy. Padre Javier, le quería preguntar, ¿cuál es la importancia que desde las pastorales juveniles abordemos estos temas importantes, donde los jóvenes fácilmente pueden caer en la confusión? Porque hay ideologías muy fuertes actualmente, que manipulan fácilmente la moral. a los jóvenes. A ver, aquí hay 2 grandes temas. Podemos hablar de moral y entonces volvemos a entrar en el tema de la ley, pues qué es lo bueno, qué es lo malo. Y podemos entrar en el tema de amar a Jesucristo, de vivir en gracia de Dios, que en el fondo es vivir en el bien, vivir en la verdad. ¿Cuál de los 2 temas empezamos? ¿Por la moral o por vivir en gracia? Te pregunto, Bailey. Dígame. ¿Cuál de los ¿La 2 moral temas o vivir en gracia? Sí, porque lo primero es hablar de ética. Lo segundo es hablar de sacramentos. Entonces, bueno, empiezo con uno y luego hablo con otro, pero necesitaba A ver, para lo primero puedo hablar con gente que no tenga fe. Para lo segundo, tiene que ser gente que tenga fe. Me gustaría que pensarais en los 10 mandamientos como un código de conducta ético que está dirigido a la inteligencia. Puede vivirlo cualquier persona, porque está inscrito en nuestros corazones. No matar, no robar, respeta al vecino, respeta su propiedad, sobre todo adora al Señor, reconoce que hay un Dios, dale el culto debido, vive tu sexualidad de manera ordenada, sé fiel a tus compromisos esponsales y con los demás en la palabra. Es un código ético tan sencillo que los propios persas lo tenían medio inventado, era casi parecido. Si ahora os vais a lo que os están vendiendo, los 10 mandamientos, las ideologías tal y como están montadas, está diseñado para destruir esos 10 mandamientos, para darles la vuelta completamente. Y para eso lo que hay que hacer es no pensar. Es decir, dar argumentos emocionales a personas rotas con el corazón. Veamos, los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios hablan de Dios. Vivimos en una sociedad en la que hoy nosotros somos Dios. El coronavirus, los dioses son los médicos, la ciencia, que va a conseguir una vacuna. Rezar, ¿para qué? Es un mecanismo de contagio, no vayáis a las iglesias a rezar, ¿no? Que os contagiáis. Pero los dioses, es la Torre de Babel, nos hemos olvidado de Dios. Cerramos las iglesias. Nuestros abuelos lo que hacían en una pandemia era sacar a los santos a la calle. 4º mandamiento, los padres. Pues ya hemos hablado de la familia, está destruida. O sea, el 4º mandamiento, amar a tus padres, tiene que ver con que la familia es un hombre, una mujer y unos hijos.
Hoy en día lo que se dicen es que hay muchos tipos de familias. Y no es verdad. La familia es lo que es, lo dice la biología, o sea, hombre, mujer e hijos. Pero se crean estructuras jurídicas que simulan la familia, en la que dos mujeres pueden ser familia, dos hombres pueden ser familia. Y de ahí pasamos a la sexualidad, el sexto y el noveno. La sexualidad está escrita en los genes, no es un tema de ética. Yo me puedo empeñar en decir que me llamo Pilar y que soy chica. Y todo el mundo que está al otro lado pues se reirá de mí, ¿no? Y si en vez de pelo pues me pongo una peluca de chica, pues perdonar que haga la parodia, ¿no? Detrás de los problemas LGTB lo que hay son problemas muy gordos de traumas personales o heridas emocionales muy profundas que a veces tienen que ser sanadas, ¿no? Y lo que se os está vendiendo es que es una opción de libertad. Tú no puedes, libremente tú no has elegido hombre o mujer, eso es un cromosoma, X o Y. Podríamos seguir hablando la sexualidad, el amor se ha convertido en sexo, pero sexo, amor sin compromiso, ¿no? Es la mentira. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que la palabra ya no vale nada, tiene que ser una firma y digital, ¿no? Y así cogemos los 10 mandamientos, ¿no? Entonces yo creo que, y sobre todo, vosotros los jóvenes lo que os están encadenando es a las cadenas del placer. La felicidad es placer, placer sin compromiso. Eso, la experiencia que yo tengo en los 20 años que llevo de educación, es que gente con 20 años que ya ha tenido 6, 7 relaciones, 5, 4 serias, entre comillas, con 21 años ya no crees en el amor. Porque te enfrentaste al amor en su momento sin la madurez para el compromiso. Y entonces te has hecho heridas emocionales que tienes que sanar y curar antes de lanzarte a vivir una vida emocional sana, ¿no? Sexo sin compromiso, eso no es bueno. Y lo sabe todo el mundo, pero luego nadie quiere reconocerlo. Entonces las adicciones a la pornografía es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Pues que son ideologías que están diseñadas para que sintáis profunda frustración, ira, la destrucción de la familia, vuestras cadenas a hábitos adictivos, drogas, sexo, rock and roll, lo de toda la vida, y lo que generan en el corazón es profunda ira. Y lo que hay detrás de esa ira es una nueva izquierda. A principios del siglo XX lo que había era una izquierda en la que explotó la injusticia de la desigualdad de la propiedad de la riqueza, ¿no? Es verdad que cuando hay desigualdad en la riqueza, pues se crea una desigualdad y la izquierda lo que generó fue ira de la lucha de clases, los ricos contra los pobres, ¿no? Pues bien, ahora mismo lo que va a crear, lo que está creando es ira, toda esa frustración que tenéis por un sexo no bien desarrollado, crea una ira también, que es la ira de los géneros. Y la ideología de género no es más que la lucha de clases llevada a las mujeres contra los hombres. También lo dice María, o sea, el feminismo tal y como está diseñado como ideología, en el fondo no quieren ser iguales. Lo que quieren es destruir al hombre, ¿no? Y por eso gritan todos los pañuelos verdes, son movimientos de violencia, ¿no? Y esas masas son movidas por la propia frustración interior que tienen del vacío existencial de estar encadenadas a placer y a cosas que no llenan. No sé si he contestado o me he enrollado. Sí, padre, muchas gracias. Pañuelo verde. Y de hecho, dice María, a las mujeres en el quirófano se les tapa con un pañuelo verde, así que todo tiene un sentido. Padre, pero hay una contradicción grande, porque yo le recomiendo a los jóvenes que siempre busquen medios católicos para informarse. Por ejemplo, hay un medio que se llama Asia News, que recuerdo que el año pasado, en el Día de la Niña, que es en un día de octubre, no recuerdo exactamente cuándo, decía que en la India es donde más se practica el aborto selectivo. Es decir, si a una mujer se detecta que lo que va a tener es una niña, pues esa niña se elimina. Y entonces nosotros nos preguntamos, hay una gran contradicción aquí, porque vamos la feminista defendiendo el derecho de la mujer, y bueno, que se lleva a los extremos, a como usted ha dicho, a odiar al hombre prácticamente. Pero, ¿dónde se pronuncian cuando hay este
genocidio de niñas en la India, por ejemplo, por mencionar un país, porque hay muchos países donde se practica el aborto selectivo, pero hay millones de niñas que no se dejan nacer por el simple hecho de ser niñas, y ahí estos movimientos no hablan, no dicen nada. Entonces tal vez llegamos a la conclusión que dijo María de que todo se mueve por dinero. Sí, Entonces a ver, solamente se dice yo lo que cuando, conviene. yo cuando antes he dicho, ¿entramos a hablar del debate ético o hablamos de religión? En el fondo no quería hablar del debate ético, quiero hablar de religión. Pero porque si entramos a debatir, nos van a ganar, porque los medios, primero porque no va a ser un debate honrado y sereno sobre la verdad, porque no nos van a dejar decir la verdad, ¿no? Y yo para eso lo que diría es estudiar los datos están ahí, son muy objetivos, ¿no? Se empezó en Estados Unidos, no sé, en los años 70, no me acuerdo cuándo, se empezó con los casos de excepciones y ahora son pues 1 millón de abortos, no sé cuántos son al año, es una burrada, muchísimos. En España lo mismo, ¿no? Y siempre se va a más, porque en el fondo no buscan el derecho de la mujer, lo que buscan es un genocidio explícito. Es decir, ahora Hillary Clinton actualmente lo que está proponiendo en su propia campaña electoral es el aborto de niños ya nacidos, solo por el capricho de que a los padres no les gusta cómo ha nacido, ¿no? En Bélgica salió el otro día una noticia de que el 90% de los médicos está de acuerdo con el aborto después del 9 mes si han nacido con malformaciones, ¿no? Y es un suma y sigue, ¿no? Cada vez es más, ¿no? Entonces, claro que hay un negocio, ¿no? Pero básicamente lo que hay es un plan satánico, mucho más grande que todo esto. Porque yo solo, a cualquiera de los jóvenes que está ahí, os invito a hacer una prueba, y es coger un vídeo de internet de cómo se hace un aborto, pensar que sois el médico y observarlo, porque están grabados los abortos, ¿no? Y durante un mes seguido verlo todos los días. Y si no vomitáis, lo que os ocurrirá es que vuestra conciencia se convierte en algo satánico, que hasta le dará placer o se hará indiferente hacia lo que está viendo delante, ¿no? Eso es lo que le pasa a la gente que habitualmente ve un aborto y otro cada 7 minutos, ¿no? Entonces al final te bloqueas porque es que si no te vuelves loco o acabas vomitando, ¿no? Que es lo que le pasó a Bill Johnson y a cualquier persona que da el testimonio sobre lo que es la realidad, ¿no? Entonces al final vamos a ser claros, es satánico, es mal, pero llevado a una dimensión no humana, ¿no? O sea, una persona que es capaz de decir eso, o sea, la causa que sea, da igual poder, brillo, placer, una persona que, estamos hablando de cifras muy grandes, que se tapan, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho a México. Cuando yo estuve en México el año pasado, me di cuenta de que México, antes de ser cristiana, por ahí entró el cristianismo en América, ¿no? La Virgen de Guadalupe os conquistó a todos, ¿no? A Juan Diego y allí se hacían sacrificios humanos. Y se adoraba a Satanás bajo formas de idolatría de religiones paganas, ¿no? Por eso la fe cristiana, que era una fe humana, fue también acogida por los pueblos indígenas, ¿no? Porque era mucho más humanizaba mucho más que hacer sacrificios humanos, ¿no? Esas pirámides que ahora con turismo, pues ahí corrían chorros de sangre, ¿no? Pues bien, esos mismos chorros de sangre hoy en día corren por las clínicas abortistas, y los que están en la cúpula de esas pirámides de poder, los de abajo no se enteran, pero los de arriba son satánicos, porque saben las cifras. Igual que Hitler sabía que matar 8 millones de judíos en 4 años. Una vez yo fui a Auschwitz y cuando estás allí ves los números, a mí los números me gustan, calcular las dimensiones. A otras personas son las imágenes. Claro, en Auschwitz tuvieron que contratar a ingenieros alemanes para poder incinerar 25.000 cuerpos diarios. El que sea ingeniero que piense. Porque claro, como tengo que matar 8 millones de personas en menos de 4 años, divido por los días 8 millones entre 365 por 3 años y te sale que al ingeniero
tiene que incinerar 25.000 cuerpos diarios en el campo de concentración, ¿no? Y entonces esas cifras son satánicas. O sea, solo alguien que ya está pasado de vueltas lo puede hacer, ¿no? Y a día de hoy el mal en el mundo, los que gobiernan desde arriba, manejan esas cifras. Estamos hablando del 70% de los matrimonios. 700 de cada 1000 matrimonios en España están rotos. Y eso significa que 700 de cada 1000 jóvenes sufren profundamente. Pero cuando te pones a mirar cuántas mujeres han abortado, 100.000 españolas todos los años, durante 30 años. Haces el cálculo y te salen 3,5 millones, que sería sobre el 15, el 20% de la población femenina española. Las cifras son demasiado grandes para que sea una excepción. Es que, ¿y qué hacemos en caso de que la hayan violado? O sea, no voy a entrar al debate. Es satánico, es decir, el mal en esas dimensiones hay que saber